Edinson Cavani no debe ser una opción en el ataque del Real Madrid. Lo analizamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual efectivamente vamos a hablar de Edinson Cavani, que está siendo un nombre bastante mencionado por parte de los madridistas de cara pues a que, bueno, como el club debe buscar un 9, pues la gente está nombrando distintas opciones, y una de ellas, como decimos vía redes sociales, es la de Edinson Cavani. No estoy diciendo que el Real Madrid esté planteándose el fichaje de Edinson Cavani, sino es un vídeo para argumentar de alguna manera, exponer datos por los cuales consideramos desde el canal que Edinson Cavani no es ni la mejor opción, ni una gran opción, ni una opción óptima para el Real Madrid actual. Si me decís el Edinson Cavani de hace, por ejemplo, 3 o 4 años, pues yo os diría, perfecto, para adelante, ¿por qué no? Pero vamos a exponer y detallar por qué Cavani no debe ser el 9 recambio que se puede buscar en un momento determinado por parte del Real Madrid. Cabe decir que ya sabéis que Cavani tiene 35 años y el año pasado, vamos a ir con los datos fríos de su última temporada en el Manchester United, que es lo último palpable y que hemos testado del jugador uruguayo a nivel competitivo. Pues bien, el futbolista charrúa de 35 años el año pasado jugó 910 minutos en 20 partidos, marcando 2 goles, y se perdió otros 20 partidos aproximadamente, todo ello por lesiones, excepto 2 o 3, si no me equivoco, por COVID de por medio. Vamos, que básicamente ha pasado una temporada de penurias a nivel deportivo, donde prácticamente no han contado con él, y siendo un jugador secundario sin ser principal, pues ha marcado muy poquito y ha estado muy lejos del nivel físico que ha tenido en modo prime, como por ejemplo y sobre todo en su etapa de Napoli. Es un jugador que tampoco encajaría dentro de la línea de fichajes, y esto también hay que tenerlo en cuenta, que el jugador, si no entra en la política de fichajes del Real Madrid, es más complicado que el Real Madrid haga una excepción, ¿no? Hay que decir que el Real Madrid normalmente está fichando jugadores que están en su prime deportivo, cosa que en Cavani no acontece, o bien jugadores que realmente sean jóvenes y se proyecten a medio y largo plazo como grandes estrellas futbolísticas, en lo cual tampoco Cavani encaja efectivamente. Y en el primer caso, pues cuando hablamos de jugadores que son como oportunidades de mercado y jugadores en prime deportivo a nivel futbolístico, pues tenemos muchos ejemplos. Este año con Antonio Rüdiger, el anterior con David Alaba, también por ejemplo Thibaut Courtois tenía una situación contractual favorable para su fichaje por el Real Madrid, para poner casos más o menos evidentes, y en el caso de jóvenes proyectos de futbolistas que pueden saltar a ser estrellas, pues los brazucas, ¿no? Rodrigo, Vinicius. Lo hemos visto también, por ejemplo, aquí en Europa con Eduardo Camavinga. Es decir, que no, tampoco por perfil entraría mucho en la política de fichajes que está llevando el Real Madrid, lo cual es un argumento más. No considero que esto sea, digamos, un elemento que debiera impedir que llegara cualquier futbolista que se saliera del perfil de fichajes. Pero es que tampoco en este caso Cavani encaja con nada de esto en el Real Madrid. O sea que si realmente vamos a buscar un 9 que pueda ser recambio de Karim Benzema, quizá lo más interesante es que, aparte de ser recambio de Benzema, digo yo, analizando lo que le puede venir bien futbolísticamente al Real Madrid, es que también tenga una versatilidad que pueda adecuarse a distintas funcionalidades dentro del terreno de juego. Y en este sentido hay dos nombres que a mí particularmente me encajan mucho y que ya hemos hablado de ellos en el canal. Uno es Benjamin Sesko, que es un 9 como tal, joven, que está empezando a destacar en Salzburgo y que dentro de muy poco va a valer para mí un auténtico pastizal, y de esa manera te aseguras tener a un proyecto de 9 joven dentro de la línea de fichajes de jóvenes con proyecto a largo plazo, y que, insisto, creo que va a ser un pelotazo de aquí a un tiempo. Y otro futbolista que para mí es mi favorito es Amine Gouiri, el jugador del Niza, que es un jugador que capea más bien de segundo delantero, que ha jugado también de punta, que no tiene mucho gol, pero tiene gol, y desde luego en eso yo creo que es un jugador que puede mejorar porque tiene mucho talento. O sea que es un tipo que además se adecúa, ¿no?, a más referencia, menos referencia, perfil izquierdo, entrar por distintos perfiles, un jugador que muta en distintas posiciones de ataque muy bien. Dos ejemplos
hemos hecho aquí casting de delanteros, algunos encajan en perfil Real Madrid fichajes, otros no, pero lo que me parece claro es que, poniendo el foco y el análisis en Edinson Cavani, no encaja en lo que busca el Real Madrid. Algunos me diréis, Quique, has hecho vídeo de Edin Dzeko, que es un veterano como Cavani, y en su prime deportivo ha sido peor que Cavani, Dzeko. Obviamente que sí. Lo que pasa es que mirar las estadísticas y los números de Edin Dzeko, su última temporada en un equipo con aspiraciones en la Liga Italiana como el Inter de Milán. En un equipo exigente como el Inter de Milán, viene a hacer una buena temporada de Edin Dzeko a nivel de cifras, cosa que Edinson Cavani pues ni ha sido importante en un conjunto con muchas dificultades como el Manchester United, ni tampoco parece que los minutos los haya aprovechado muy bien, ni futbolísticamente se le vea con la chispa y la potencia de antaño, ¿no? O sea que realmente no tengo yo la sensación de que ese posible 9 suplente sea actualmente Edinson Cavani. Ahí tenemos datos fríos de su última temporada en el Manchester United y también, por otra parte, el argumento de la política de fichajes que lleva a cabo el Real Madrid. Y luego, pues, otros nombres que dejo que considero que para lo que requiere el Real Madrid podrían venir mejor. He dejado estos dos nombres, como digo, podría exponer otros. Pero ahí está, ¿no? Mi opinión respecto a Edinson Cavani. Me gustaría que vosotros, pues, opinéis. Dejéis vuestra opinión al respecto, si os parece un 9 adecuado, si pensáis que el Real Madrid debe, pues, irse a por él, si el Real Madrid debe buscar otras opciones, qué opciones, si os gustan las opciones de Benjamin Sesko y de Amine Gouiri, que os he puesto aquí encima de la mesa, de dos perfiles, uno más 9 perfil delantero centro puro como Sesko y otro más móvil como Amine Gouiri. Si me queréis poner otros ejemplos interesantes, lo que sea, como siempre, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.